Ya, comenzamos la clase entonces. Eh, bueno, lo que nos toca ahora evaluar es lo que es Lingo. Esta es la pantalla de Lingo. Lingo es simplemente otro solver más, tal como el solver de Excel o Wordpress que vimos. Lingo también sirve para poder trabajar como base, con base de datos, o sea, nosotros también podemos sacar los datos dentro de Excel, o sea, podemos trabajar en conjunto con Excel. Entonces, los tres programas que hemos utilizado sirven para poder trabajar en conjunto con Excel y poder ordenar de mejor manera los datos y no estar iniciando nosotros poco a poco el modelo matemático, que sería lo que les quitaría mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar con Lingo, vamos a empezar con con un pequeño ejercicio. Lo primero, vamos a trabajar con el laboratorio número 2. Aquí están, eso está dentro de la carpeta que yo les dejé. Vamos a trabajar con el problema número 2, que es este. Entonces, ese problema que es fácil, que ya lo hemos visto, no tiene nada complejo, lo vamos a trabajar para poder comenzar. ¿Cómo yo empiezo a desarrollar el Lingo, el modelo? Para eso tengo que escribir o tengo que de alguna manera decirle a Lingo que nosotros vamos a introducir un modelo matemático. ¿Por qué? Porque en Lingo nosotros también podemos programar. Si nosotros podemos programar, en alguna parte nosotros tenemos que decir o indicar que dentro del programa se está presentando un modelo. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se escribe la palabra model. Voy a subir la letra, ahí está grande. Entonces se escribe la palabra model, dos puntos. Todo lo que viene a continuación, el programa lo va a tomar como un modelo matemático que tiene que resolver. No importa mayúsculas o minúsculas. Si yo pongo mayúscula, también model. Muy importante que model es un comando el cual dice si es que estamos trabajando con un modelo o no. Como cualquier comando va a tener cierta característica que lo identifica, en este caso son las letras azules. Si yo borro la M, cambia negra. Si yo pongo la M de nuevo, cambia azul. Entonces esa es una forma de ver si es que nuestro comando está bien escrito. Entonces, con esto nosotros decimos que a continuación nosotros vamos a ingresar un modelo matemático. ¿Qué necesitamos en el modelo matemático? Necesitamos las dos estructuras que se ven. La primera es la función objetivo y la segunda son las restricciones. Más adelante vamos a ver en específico que necesitamos más cosas, pero con ese modelo tan simple solamente necesitamos dos cosas, que es lo que se ve. Obviamente también conocer cuáles son las variables de decisión, constantes, etc. Pero eso está para cada una de esas dos partes. Entonces lo primero es la función objetivo. La función objetivo acá se indica simplemente diciendo qué estamos haciendo, minimizando o maximizando. Para eso hay que poner un comando. ¿Cuál es el comando? Puede ser el comando min o el comando max. De esa manera estamos diciendo que estamos minimizando o maximizando. Si se dan cuenta, los dos cambian a azul. El modelo que nosotros estamos pasando estamos maximizando, por tanto ponemos max. A continuación nosotros tenemos que poner cuál es la función objetivo. Simplemente ponemos un es igual y todo lo que va a la derecha de ese signo es igual va a ser nuestra función objetivo. ¿Cuál es nuestra función objetivo? En este caso, aquí lo tengo, un máximo un z que es igual a un 5x1 más un x2. Entonces 5 multiplicado por x1, en este caso lo voy a poner de esta manera, más x2. Ya, todavía no está finalizado la línea, pero quiero hacer un alto por la estructura de las variables de decisión. Todo lo que yo coloque como letra o como carácter, Lingo lo va a tomar como una variable, sea una constante o sea una variable de decisión. Todo. Si yo pongo un x, solo también lo va a tomar como una variable. ¿Por qué pongo el guión bajo el 1? ¿Por qué? Porque ahí está tomando en cuenta que es una variable que tiene un subíndice. Entonces de esa manera estamos diciendo que existe un x sub 1 y un x sub 2. Y también podría haber dicho que es 5 multiplicado por x más y. Y sería lo mismo, ¿por qué? Porque son dos variables distintas, da lo mismo. Entonces simplemente un ordenamiento. Tal cual, y todos ustedes pasaban por C++, tal cual como un lenguaje de programación en que indicar cuando nosotros terminamos una instrucción en específico. ¿Cómo terminamos eso? Con un punto y coma. Entonces de esa manera le decimos al computador que terminamos de dar la instrucción. Siempre, ¿bien? Siempre hay que dejar el guión bajo para el subíndice. Si yo lo tomo de esa manera,
es una variable. ¿Por qué? Porque o sea, está escrito por caracteres. Pero en ese caso, si nosotros más adelante modelamos, no va a tomar en cuenta ninguna característica que aumente ese subíndice. Entonces, de esa manera, si nosotros hacemos, y es un adelanto de lo que vamos a hacer, un ciclo for, el ciclo for podría aumentar este de uno en uno. En cambio, si yo no tengo eso, no lo voy a aumentar de uno en uno, siempre va a ser esa variable. Hagan preguntas nomás, esa es la idea, que no se queden con dudas. Terminamos la instrucción. Antes de terminar de seguir la siguiente instrucción, vamos a ingresar algo nuevo que son los comentarios. ¿Cómo son los comentarios? Recuerden que los comentarios son simples líneas que no se toman en cuenta dentro de la programación. O sea, simplemente nos sirve, como la palabra dice, para dar comentarios y para nada más. ¿Por qué? Porque Lingo o cualquier programa no lo va a leer, no lo va a ejecutar. ¿Cómo se pone un comentario? Se inicia con un signo de exclamación para identificar que está bien. Vemos que cambia a verde, luego ponemos comentario de esta manera, y para finalizar el comentario ponemos un punto y coma. Muy importante finalizar nuestro comentario con el punto y coma. ¿Por qué? Porque si yo no lo finalizo, toma en cuenta todo lo siguiente como comentario hasta que encuentre un punto y coma, y en este caso nuestra función objetivo se volvió un comentario. Entonces eso está incorrecto. De esa manera está correcto. Tenemos la función objetivo. Hemos aprendido lo de comentarios. Vamos a las restricciones. Ya que nosotros ingresamos la función objetivo aquí como max, todo lo que yo ingrese debajo de eso, finalizada la instrucción, Lingo lo va a tomar como una restricción. Entonces, para las restricciones yo no necesito ningún comando especial, simplemente ingresar la inecuación la cual tenemos acá. Y estas son las distintas inecuaciones que nosotros queremos traspasar. La primera es menos x1 más 2x2 menor o igual que 4. Menos x1 más 2 multiplicado por x2 menor o igual a 4. Voy a cambiar este para minúscula para que no nos confundamos. De todas maneras, no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas en Lingo. Terminamos la instrucción, por tanto ponemos un punto y coma. Enter y seguimos la siguiente. x1 menos x2 menor o igual que 1. x1 menos x2 menor o igual a 1. Terminamos de colocar la instrucción, por tanto punto y coma. Siguiente. 4x1 más x2 menor o igual que 12. 4 por x1 más x2 menor o igual a 12. 12, sí, 12. Punto y coma. Las siguientes restricciones son las restricciones de no negatividad. Las de no negatividad las voy a colocar aparte más abajo. ¿Por qué? Porque dentro de todos los programas y los modelos que nosotros resolvamos, podemos diseñarlas de una manera más automática. Entonces, por eso siempre quiero que se salten y aparten un poco las restricciones de no negatividad. En este caso tenemos que las dos variables tienen que ser mayor o igual que 0. x1 mayor o igual que 0, punto y coma, x2 mayor o igual que 0. En realidad me equivoqué. Voy a arreglarlo el tiro. Ahí está. Las dos son mayores o iguales que 0. Terminamos de ingresar el modelo. Al igual que en C++, nosotros podemos de alguna manera ver si la sintaxis está correcta. Mucho cuidado, que el que la sintaxis esté correcta no quiere decir que resolvamos el problema. Quiere decir que nosotros ingresamos un modelo que puede ser leído adecuadamente por el software. ¿Cómo lo vamos a hacer? Arriba, en los menús donde dice Lingo, vamos a presionar, vamos a ir a Generate y luego vamos a poner Display Mode. Esa ventana que aparece, pónganle cerrar, porque es una ventana que nos servirá cuando resolvemos el programa. Lo que apareció es lo que nos sirve, es el modelo. De esa manera está leyendo Lingo nuestro modelo, que es básicamente lo que nosotros ingresamos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el modelo de una manera muy básica.
Más adelante imagínense un modelo que tenga 1000 restricciones. Si nosotros tenemos un modelo con 1000 restricciones en Lingo, nosotros no tenemos que escribir 1000 restricciones. Nosotros vamos a poner una instrucción en una línea que nos que lo que va a hacer es darnos esas 1000 restricciones. Entonces, ¿cuál es la idea de generar el modelo? Primero, ver si el modelo está correcto. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra el modelo expandido. Y segundo, ver si no tenemos ningún problema sintáctico. Yo voy a generar un error. Nosotros tenemos que multiplicar eso. Voy a sacar eso y voy a poner de nuevo generar modelo. Y si se fijan, apareció un error. Voy a cerrar. O sea, apareció un error y el error nos dice en qué línea posiblemente está. Y de hecho hay una mini flecha acá. No se ve claramente, pero cuando vean el video lo van a ver. Pero hay una flecha que nos dice que posiblemente el error está alrededor de esta parte. Ahora, mucho cuidado porque esto que aparece aquí es un consejo. No quiere decir que ustedes tengan que leer esto y buscar con esto, o sea, con este mini mensaje, dónde está el error. Es solamente una sugerencia. Pueden leerla y pueden ver dónde está la sugerencia, pero a veces puede estar una línea más arriba o una línea más abajo. Entonces no se confíen demasiado. Hay algunos errores, el hacerlos puede ser algo un poquito más complicado. Luego tenemos el modelo, arreglar el problema, y ahora vamos a poner resolver. Como nosotros ponemos que se resuelva el modelo, arriba tenemos un botón con un blanco, de tiro blanco, que dice Solve. Está en rojo, o sea son circulitos rojos y blancos. Lo presionamos y damos OK. Ya tenemos resuelto nuestro primer modelo matemático. El valor de la función objetivo, infactibilidad no hay porque nosotros dimos un modelo que tiene una solución. Número de iteraciones dependiendo del modelo, dependiendo el método que utilizó. Si es un modelo lineal, lo más probable es que haya usado el método simple. Valores de las distintas variables. Costos reducidos serviría para lo que es el método simple. Tenemos los valores de las restricciones y además tenemos los precios duales. Los precios duales son los precios sombra. Entonces, si yo tengo esto y esto, yo sé cómo interpretarlo. El 5 y el 6 es 2.5 y 1.6, que son las variables x1 y x2. Entonces aparece costos reducidos o sea, precios duales para esta variable, pero no nos interesa. Lo que nos interesa sería para las restricciones. Entonces ustedes también saben interpretar. Este 1.2, ¿qué significa? Significa que en la restricción 4, ya que estamos maximizando, si aumento el recurso escaso en una unidad, la función objetivo se va a ver beneficiada de manera positiva en 1.2 unidades. Eso sería la explicación del precio sombra. Entonces tenemos este modelo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya, si alguien está viendo el video ahora no puede hacer preguntas, por si acaso son para las personas que están acá. Vamos a seguir jugando con este mismo modelo. Tenemos el modelo matemático, pero ahora imaginémonos que tenemos ese modelo, pero con muchas más variables. 1000 variables, 2000 restricciones, etc. Un modelo grande que ni pensarlo sería una opción el nosotros escribir uno a uno las distintas restricciones y variables y función objetivo dentro de Lingo, sino que tenemos que automatizar. Entonces esa es la fuerza que tiene Lingo acá, que podemos automatizar porque nosotros podemos de cierta manera programar. Para eso vamos a identificar el modelo de manera general. ¿Cómo nosotros escribiríamos el modelo de manera general? El modelo de optimización desde el punto de vista general para un problema de máximo sería así: máximo de un z, que es igual a algo. Imaginemos que estamos, y de hecho nosotros siempre estamos trabajando con modelos lineales acá. Imaginemos que tenemos un modelo lineal, y el modelo lineal ¿cómo sería? Así: x sub i multiplicado por c sub i. El i es igual a 1 hasta n. Entonces lo que escribe ahí es simplemente una sumatoria de las distintas multiplicaciones de un x por sus correspondientes factores c. Eso está sujeto a algo. Sujeto a
Y de manera general o canónica se escribe así: un A multiplicado por un X menor o igual a un B sub J. Y el A sería, en este caso, fila JI. Y nuestro X sería un Y. Ese sería el modelo. Y además hay otra restricción. Para todo XY, entonces vamos a colocar XY, se tiene que es mayor o igual que 0. Y esto se da para todo Y. Ese es el modelo que ustedes ven en sus libros. De esa manera. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo sé que cualquier modelo en lo que estamos trabajando va a tener una restricción así. Va a tener una sumatoria y va a tener un conjunto también de restricciones que nos dicen que todos nuestros X son positivos. ¿Cómo trabajo con esto? Aquí vemos una variable que es el X, otra variable que es el C, otra variable que es el A y otra variable que es el B. Independiente que algunas nosotros las conozcamos y otras no, está claro que son variables. O sea, nosotros vemos el modelo así, pero cuando vemos el ejercicio que tenemos que resolver, sabemos que el C tiene valores, sabemos que el B tiene valores y el A también tiene valores. El A es una matriz, el B es un vector pero vertical y el C es un vector pero horizontal. También el X es un vector horizontal. Entonces estamos claros en eso. Si nosotros tenemos claro eso y podemos transformar nuestros modelos a este modelo canónico, nosotros también podemos transformar este modelo que está acá en esto. Entonces preguntan, no tengan miedo de aparecer en este video. Pregunta para los que están acá, en clases ahora, no viendo el partido chico. El vector C dentro de este modelo, ¿cuál sería? 5 y 1 como dice la compañera. Perfecto, es 5 y 1. ¿Por qué? Porque tenemos este número multiplicando X y este número multiplicando a X2. El vector B, que ahora es vertical, ¿cuál sería? 4 y 1 y 2. También atentos. Y la matriz A ahora, ¿cuál sería la matriz? Y faltó el último. Y 4 y 1. La matriz A sería menos 1, 2, 1, menos 1, 4 y 1. Solamente eso. No sería esta porque nosotros tenemos que aquí abajo vamos a colocar las restricciones de no negativa. Entonces todo lo que va a la izquierda y sea constante, en este caso lo vamos a tomar como una parte de la matriz A. Entonces tenemos identificado nuestras distintas variables. Y ahora vamos a programar el Lingo utilizando sus mejores características. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que escribir para empezar el modelo? Model. 2 puntos. La primera parte del Lingo, cuando estamos programando, quiero que todos borren su Lingo en 0 y parten de 0, no importa el modelo que hayamos hecho anteriormente. La primera parte es definir los conjuntos y definir las variables que se tienen. ¿Qué es lo que son los conjuntos? Los conjuntos es el universo en donde se mueve cada una de nuestras variables. Dicho de una manera más simple, son solamente los subíndices, para que no se confundan. Si nosotros vamos acá, el universo en donde se puede mover X es 1 y 2, porque tiene el subíndice 1 y 2. Este es un universo en el cual se puede mover. Entonces vamos a ir acá y vamos a denotar los distintos conjuntos que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros empezamos a escribir nuestros conjuntos? Tenemos que escribir set, 2 puntos, y abajo en set. Todo lo que va entre medio de estas dos sentencias es simplemente la definición de nuestros conjuntos y más adelante de nuestras variables. Entonces identifiquemos los conjuntos acá. Tenemos un conjunto que son los I latina. Tenemos otro conjunto que son los J, porque yo les dije que para poder encontrar el que les cuesta son los subíndices.
Y hay un tercer conjunto que es el de la matriz. Nótese que la matriz tiene el conjunto I y el conjunto J, pero yo no puedo nombrar un conjunto que sea que esté inmediatamente o al mismo tiempo en dos conjuntos distintos. Entonces cuando tenemos una combinación de los conjuntos es un conjunto completamente nuevo. Entonces existe el conjunto I, existe el conjunto J y existe el conjunto IJ combinado. Tres conjuntos nosotros tenemos. Vamos a ir al Lingo y vamos a colocar estos tres conjuntos. ¿Cómo yo empiezo a definir los conjuntos? Primero yo tengo que darle un nombre a cada uno. Entonces voy a definir el conjunto I como CI. Como nombre sería conjunto I. Abajo voy a definir otro conjunto, es el conjunto J. Y más abajo voy a definir el conjunto que es una combinación. ¿Cómo yo, cómo se llama? ¿Cómo yo les aconsejo que escriban un conjunto que está combinado con la palabra arco? ¿Por qué con la palabra arco? Porque al empezar con la palabra arco ustedes inmediatamente asocian que hay una combinación de dos conjuntos. Les va a servir para cuando trabajen con problemas más grandes. Pero es simplemente un consejo. No es que tengan que colocar el nombre arco. Aquí nosotros podemos colocar el nombre que nosotros queramos. Entonces voy a poner arco CI CJ. Y ahí tenemos todo lo necesario. Vamos ahora a seguir. Lo que nosotros tenemos aquí son simplemente los nombres. Lo que viene a continuación para los conjuntos simples, que son estos dos, es colocar dos slash. Y abajo también dos slash. Entre los dos slash, lo que van son los elementos dentro del universo o del conjunto. ¿Cómo yo sé cuáles son los elementos? Simplemente los valores que voy a tomar el conjunto. 1, 2. Siempre separados por un espacio. Y aquí vamos a colocar 1, 2 y 3. Ahora, un tip. Imagínense que nosotros estamos trabajando con el ejemplo que les dije de 1000 restricciones. Si tenemos 1000 restricciones, lo más probable es que trabajemos con muchos elementos dentro de un conjunto y yo no los voy a estar escribiendo uno por uno. ¿Cómo se puede hacer si van ordenados con números naturales? Se separan por dos puntos. Al separarlos con dos puntos y darles un límite inferior y un límite superior, yo sé que todos los elementos del conjunto van a ser los números naturales desde este hasta este. Entonces si yo colocar aquí 1000, tendríamos un conjunto con 1000 elementos, desde el 1 hasta el 1000. Pero en este caso solamente tenemos 3, yo coloco 3. Y ahí sé que esa pequeña instrucción me dice que existen el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. A continuación, tenemos un punto y coma para poder terminar la instrucción. Aquí solamente estamos definiendo los conjuntos, después vamos a definir las variables. Vamos abajo y tenemos el arco. Cuando nosotros definimos un arco, no necesitamos colocar un doble slash, sino que colocamos un paréntesis y una coma en medio. Dentro nosotros vamos a colocar los conjuntos que al combinarse crean este otro conjunto. Y los conjuntos son el conjunto CI y el conjunto CJ. Eso ya lo sabemos. Pero mucho cuidado, ¿por qué? Porque nosotros lo que pongamos aquí tiene que ir en un orden lógico. ¿Y cuál es el orden lógico? El mismo orden que nosotros seguíamos en cálculo. A la izquierda vamos a tener las filas y a la derecha vamos a tener las columnas. Entonces, viendo el problema, ¿cuál de los dos denotaría filas? ¿El J o el I? ¿Filas? El J. El J va hacia abajo, por tanto denota fila 1, fila 2, fila 3. El I va hacia el lado, por tanto denota columnas, columna 1 y columna 2. Si les cuesta algo, simplemente vean los, los datos ordenados. Y según los datos ustedes se van a dar cuenta de mejor manera. Entonces el J es el que va denotando filas. Y el I es el que va denotando columnas. Ese es el orden. Punto y coma. De esa manera terminamos las instrucciones de decirle al computador cuáles son los conjuntos con los que estamos trabajando. Lo que necesitamos ahora es decirle cuáles son las variables que vamos a utilizar. Para poder dar una variable, primero tenemos que identificarlas en el problema.
y tenemos identificar las variables, el X, el C, el A y el B. 4 variables. Tenemos que identificar las variables, cuáles son sus conjuntos asociados. Está claro que el X y el C se mueven en el mismo conjunto, el A se mueve en otro conjunto y el B se mueve en otro conjunto. Entonces vamos a anotarlas. El X se mueve en el conjunto Y. Para poder decir que se mueve el conjunto Y, antes del punto y coma tenemos que colocar un 2 puntos. Entre el 2 puntos y el punto y coma, separadas por coma, van todas las variables asociadas a dicho conjunto. Entonces en este caso vamos a colocar que el X, C van asociados a ese conjunto. Más abajo tenemos el conjunto J. ¿Cuál es nuestra variable? B larga. Por tanto, B. Recuerden, siempre tiene que estar entre el 2 puntos y el punto y coma. Y abajo tenemos una variable también, 2 puntos, y colocamos A. Y ahora A es la variable que va en ese conjunto. Terminamos con set. Por ahora, más adelante vamos a utilizar otra funcionalidad, pero por ahora set solamente sirve para estas dos cosas. Decir cuáles son nuestros conjuntos y decir cuáles son las variables a utilizar. Nótese que aquí no hacemos ninguna diferencia entre variables de decisión y constantes. Hasta ahora, para el problema, todas son variables. Lo que vamos a hacer a continuación es convertir ciertas variables en constantes. Y de esa manera vamos a diferenciar cuáles son constantes y cuáles son variables de decisión. Mucho cuidado con lo que sigue, porque si alguna de las variables no la convierte en constante, Lingo automáticamente piensa que son variables de decisión. O sea, no es que piense, sino que las identifica como variables de decisión. ¿Cómo se hace esto? Con un nuevo segmento que se llama data. Data, 2 puntos, y al final en data. Todo lo que va entre medio es simplemente los valores que van a tomar las variables de decisión. Más adelante vamos a otra nueva forma de darle los valores, pero aquí vamos a darle los valores manualmente. Vamos a tomar el más fácil, en este caso el C. Entonces C es igual a C es un vector y nuestro vector es 5 y 1. 5 espacio 1 punto y coma. Recuerden que el punto y coma es el término de instrucción y ahí está el vector que es horizontal. Cuando yo oprimo un espacio dentro de data, lo toma como un salto de columna. O sea, sabe que el 5 va a estar asociado para la columna 1 y el 1 va a estar asociado para la columna 2. Va uno un poco más difícil, que es el B. El B, y tengan mucho cuidado porque este es un error común, el B es un vector vertical. Por tanto, nosotros de alguna manera tenemos que decirle cuáles van a ser los saltos de fila ahora en vez de columna. El B tiene los valores 4, 1 y 2. Estamos claros que 4 es el primer valor. Enter, 1, Enter, 12 y luego del último coloco un punto y coma. ¿Cuál es el error común? Ustedes piensan que al colocar el punto y coma en cada fila está bien. Si yo colocara un punto y coma ahí, ¿qué haría Lingo? Lingo identificaría simplemente el B como un vector con un valor. ¿Por qué? Porque el punto y coma me denota el fin de la orden de ingresar valores a una variable. Por eso, en cada variable solamente puede haber un punto y coma. Y el Enter ya sabemos que es el salto de filas. Si tenemos cuáles son los saltos de fila y los saltos de columna, nosotros podemos ingresar ahora A. ¿Cuál es el valor de A? Menos 1 y 2. Menos 1, 2. Enter. 1 y menos 1. 1, menos 1. Enter. 4 y 1. 4, espacio 1, y como ya no hay más, punto y coma. Si yo quiero, después puedo ordenarlo con el espacio, para que se vea un poquito más ordenado y yo puedo analizarlo también. Entonces ahí está ordenado. Esas son las tres variables. Justamente tenemos tres variables que son constantes. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer un alto y voy a ir a Lingo y voy a generar el modelo, display model. Como no me aparece ningún error, significa que lo que yo estoy escribiendo hasta ahora, la sintaxis está correcta. Recuerden, la sintaxis solamente. Yo también me puedo haber equivocado simplemente no habiendo puesto el A. Y de todas maneras me habría dicho que la sintaxis está correcta. ¿Por qué? Porque no hay un error de escritura.
pero sí habría un error teórico. ¿Por qué? Porque la necesitamos que sea una constante y no una variable. Terminamos esa parte y ahora nos vamos a la última parte. ¿Qué es lo que es la última parte? En la última parte nosotros tenemos que decir cuál es el modelo. Recuerden que nosotros ya iniciamos model arriba, por tanto no escriban de nuevo model, sino que directamente hay que poner la función objetivo. Y la función objetivo es un máximo, es igual a algo. De nuevo volvamos al ejemplo que yo di. Estamos trabajando con un modelo extenso, 1000 variables, 1000 restricciones. Por tanto no me sirve de ninguna manera escribir uno a uno las distintas multiplicaciones y sumas que se tienen, sino que tenemos que escribirlas de manera abreviada. Si vamos al modelo general, lo que tenemos es una sumatoria. Entonces una sumatoria de dos ítems que se van multiplicando, que son el X y el C con su correspondiente subíndice. Como nosotros le decimos al Lingo que vamos a ingresar una sumatoria con un nuevo comando. Y ese nuevo comando es @sum. Dos paréntesis y punto y coma. El punto y coma, ¿por qué? Porque terminé la instrucción. @sum es el comando para denotar que vamos a hacer una sumatoria. Y todo lo que vaya dentro de esos dos paréntesis que ustedes colocaron es la sumatoria. Por eso inmediatamente se colocan los paréntesis y el punto y coma para minimizar errores. Entonces vamos adentro ahora y vamos a denotar cuál es nuestra sumatoria. Si nosotros vemos esto, al tener el símbolo de sumatoria ya sabemos que es una sumatoria. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿desde dónde y hasta dónde va la sumatoria? Y eso es lo que le damos también al link. ¿Cuál es la cantidad de ítems que se van a multiplicar? ¿Y cómo sabemos eso? Simplemente le decimos cuál es I. Porque si nosotros le decimos cuál es el conjunto I, Lingo va a saber cuántos números va a tener cada conjunto, porque nosotros ya le dimos. Si nosotros le decimos que la sumatoria se mueve en el conjunto CJ, ya sabemos que va a tener 3 subíndices. Si nosotros le decimos que va a tener el subíndice CI, va a tener 2 subíndices. Entonces eso es lo que le decimos, en qué conjunto se mueve. ¿Y en qué conjunto se mueve esta sumatoria? CI. Se mueve en el conjunto CI. A continuación de colocar el nombre del conjunto en el cual se mueve, se colocan dos paréntesis de nuevo y un dos puntos. Todo lo que va a continuación del dos puntos es la expresión que va dentro de la sumatoria. Y la expresión que tenemos nosotros de la sumatoria es un X multiplicado por un C. El problema acá es que no es solamente un X y no es solamente una C, sino que tenemos varios X y varios C. ¿Cómo nosotros denotamos que este X y este C van a tener un subíndice? Colocamos un paréntesis. Ya dice que este X va a tener un subíndice, o varios, y este C también va a tener uno o varios subíndices. Entonces, ¿cuál es la idea? Si aquí al 6 le colocamos una letra, y acá colocamos esa misma letra, ese I que coloqué ahí se va a mover o va a tener los mismos ítems que los referidos a esa letra con este conjunto. Entonces, este I es el mismo I que está aquí. Y este I se utilizó para este conjunto. Y este conjunto tiene los ítems 1 y 2. Significa que aquí hay un X1 y hay un X2. Lo mismo para el C, I. Lo importante es que sea la misma letra que se utilizó acá para el conjunto. Porque ahí lo estoy diciendo en qué se mueve. Probemos si está bien. Vamos a Display Model. No tenemos error de sintaxis y logrando. Si se fijan, reconoció mi modelo matemático. 5 por X1 más X2. Entonces aquí también te respondía la pregunta que me hizo tu compañera de la barra de abajo. Pues la barra de abajo nosotros podemos trabajar con subíndice sin problema. Para eso es el guión bajo. Seguimos y ya tenemos la función objetivo. ¿Hay preguntas hasta ahora? Tenemos la función objetivo y ahora tenemos que ingresar las restricciones. Aquí tenemos algo que faltó, sí. En los libros va a aparecer además esto, para todo J. ¿Por qué para todo J? Porque aquí no tenemos una restricción, tenemos un conjunto de restricciones. Tenemos una restricción para un J igual a 1, un J igual a 2, un J igual a 3,
dependiendo de cuántos J tengamos. Si tenemos 1000 J, tenemos 1000 restricciones. Entonces, esto nosotros lo podemos poner en una sola línea. Como nosotros tenemos que ingresar también, que va a haber tal vez una sumatoria. Esto se me olvidó también, esto es una sumatoria. Ahí está. No, está bien, está bien. Recordemos que este es el producto cruz. Ahí está el producto cruz. Y al colocar que es un producto cruz, nosotros reconocemos que es una sumatoria. Entonces, tenemos eso y ahora tenemos que colocar esta restricción. Y este es un conjunto de restricciones. Como nosotros le decimos a Lingo que hay un conjunto de restricciones, nosotros tenemos que iterar de alguna manera para cada restricción. En C era un ciclo for, y aquí también tenemos una característica parecida al ciclo for. ¿Y cómo se hace? Con el comando @for. @for, los dos paréntesis y punto y coma. ¿Qué es lo que es el @for? El @for es simplemente una repetición de instrucciones a lo largo de un conjunto determinado. Entonces, ¿cuántas instrucciones vamos a tener? Vamos a tener tantas instrucciones como restricciones tengamos. ¿Y cómo sé cuántas restricciones vamos a tener? Tengo que ver el valor de J. Por tanto, tengo que ver en qué conjunto se mueve J. Y ya lo tenemos listo, ¿por qué? Porque escribimos un conjunto que se llama CJ, que emula el J. Entonces, el @for se mueve en el J. De nuevo, tal cual como la sumatoria, le damos el nombre, paréntesis, y le damos una letra asociada, que es el J, en este caso, para no confundirnos. 2 puntos. Voy a colocar estos puntos suspensivos, los cuales no van, pero los voy a colocar para que se den cuenta que aquí dentro vamos a tener que colocar una instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? La restricción. La restricción que se va a repetir tantos J hay. Para evitar problemas, lo que yo recomiendo es que la restricción la coloquen abajo del for, y una vez que la escriban y estén seguros que está bien, la copian y la pegan acá. ¿Por qué? Porque hay muchos paréntesis y los errores de paréntesis es difícil buscarlos. Entonces la mejor forma de no tener problemas es minimizar los posibles errores de paréntesis, de esa manera. Entonces aquí abajo lo que voy a escribir es la restricción, de manera general. La restricción sabemos que es una sumatoria de los A por los X, su correspondiente A por su correspondiente X. Entonces, sé que hay una sumatoria, por tanto tengo que llamar al comando @sum, paréntesis de entrada y de salida. Y sé que todo lo que esté aquí adentro va a ser una sumatoria. Yo sé que la sumatoria, que son los correspondientes A con X, tiene que ser menor o igual que algo. Por tanto, inmediatamente coloco menor o igual a algo. ¿Y aquí tiene que ser menor o igual? ¿Responden ustedes? A B. Tiene que ser menor o igual a B. Y aquí empezamos a construir la restricción de manera adecuada. El B no tiene un valor, tiene 3 valores. Por tanto, el B tiene un subíndice, que lo tenemos que dar. Y aquí ponemos J. ¿Por qué? Porque el subíndice de B es J. Vamos ahora a la sumatoria. La sumatoria se mueve en un conjunto. ¿En qué conjunto se moverá la sumatoria? La sumatoria se mueve en el conjunto I. ¿Por qué? Si la ven gráficamente es una sumatoria horizontal. Si la ven matemáticamente, los X para cada J van capturando los distintos valores de I. Y en el A también, para cada J van capturando los distintos valores de I. Entonces se mueve en el conjunto I. Damos el nombre, ponemos los paréntesis, damos la letra y 2 puntos. Todo lo que va entre el 2 puntos y el paréntesis que va ahí es la sumatoria que nosotros estamos teniendo. ¿Y cuál es la sumatoria que nosotros estamos teniendo? El A multiplicado por el X. Sabemos que no hay un A y sabemos que no hay un X. Por tanto vamos a tener varios X y varios A. Vamos por el más fácil. ¿Qué subíndice tiene que tener el X? Y. Correcto. Y ahora mucho cuidado con el A. El A tiene 2 subíndices, por tanto lo separo por coma. Por tanto tiene 2 letras.
Mucho cuidado con las letras, ¿por qué? Porque siguen simplemente la lógica que ustedes ven en cálculo o en álgebra. A la izquierda van las filas y a la derecha las columnas. Siempre fila, columna. ¿Cuál de las letras que nosotros denotamos nos indican las filas? J. Por tanto, el I va acá. Normalmente ustedes ven una matriz como IJ, pero de acuerdo a la estructura que nosotros le dimos, vamos a tener que llamarla JI. Entonces, mucho cuidado cuando elijan las letras, sobre todo para las matrices, porque en las matrices no va cualquier letra, sino que va de acuerdo al orden establecido para matrices, filas, columnas, siempre. Una buena forma de arreglar eso es ir arriba y cuando se está escribiendo el modelo, inmediatamente decir en un comentario qué es lo que es esto. Los I nos denotan columnas, porque eso fue lo que nosotros vimos gráficamente. Por tanto, los J nos denotan filas, y ponemos que nos denotan filas. De esa manera no nos vamos a confundir. Seguimos acá y tenemos esto. No tenemos que poner un punto y coma acá. ¿Por qué? Porque esto lo estamos usando para trasladarlo hacia acá. Entonces voy a borrar los puntos suspensivos, que recuerden que no significaban nada. Y recuerden que la restricción va ahí, entre el 2 puntos y el punto y coma. Entonces seleccionen todo esto, y ya confiamos en que está bien escrito. Lo cortan con control X y lo pegan acá con control V corta. Y si se fijan, queda bien grande la instrucción. Entonces es muy fácil, si las vamos escribiendo poco a poco hacia el lado, es muy fácil equivocarse, sobre todo por la cantidad de paréntesis que hay. Entonces por eso hago esa recomendación. Vamos a Lingo, Generate Display Model. No me arroja ningún error, y si yo agrando el modelo, es exactamente el mismo modelo que yo estaba trabajando. Entonces me reconoció de manera exacta el modelo. ¿Qué es lo que falta? Y esto les recomiendo que sea ejercicio para ustedes: escribir las restricciones de no negatividad. Entonces les recomendaría en sus casas que pusieran pausa en el video y ustedes lo escriban solo y después vean según el video si es que está bien escrito. ¿Por qué? Porque esto, como es nuevo, cuesta al comienzo. Esto, como es nuevo, también la arroba for, y como es largo, también cuesta. Pero lo que sigue, si es que entendieron los dos anteriores, va a ser fácil. Entonces, ¿qué es lo que es? Es simplemente poner las restricciones de no negatividad. Pero de nuevo, estamos trabajando con un modelo de 1000 variables. Por tanto, no podemos poner x1 mayor que 0, x2 mayor que 0, etc. Sino que nosotros tenemos que automatizar de cierta manera. ¿Cómo automatizamos? Si nosotros estamos generando una serie de restricciones, ¿qué código o qué comando se les viene a la mente? Pregunta por... @for. Como dice su compañero, @for, ¿por qué? Porque tenemos que ingresar múltiples restricciones. Entonces, @for. Dos paréntesis y punto y coma. En la @for tenemos que decir en dónde se mueve. Si es para el x1 y para el x2, en este caso, el x en dónde se mueve, en el i. El x se mueve en el i. Por tanto, la @for le tenemos que dar inmediatamente el conjunto en donde se va moviendo, ci. Luego de eso tenemos los dos paréntesis y los dos puntos. Recuerden que aquí nosotros tenemos que poner la letra que vamos a ponerle a los subíndices. Y la anotamos como i para poder ayudarnos, porque es la misma letra que hemos trabajado. Aquí en la @for, luego el dos puntos, nosotros tenemos que ingresar cuál es nuestra instrucción que se va a ir repitiendo. Mucho cuidado si es que la copian de este @for, porque en esta @for se va repitiendo una sumatoria que es menor o igual que algo. Pero aquí nosotros no tenemos ninguna sumatoria. Ese es un error común que yo vi en las anteriores secciones. Entonces, como no tenemos una sumatoria, no tenemos que poner una sumatoria. Lo que nosotros tenemos aquí es una simple restricción que nos dice que el x tiene que ser mayor o igual a 0. Esa es nuestra restricción. Pero el x no tiene solamente un valor, sino que tenemos varios x. Si tenemos varios x, nosotros tenemos que anotar el x con un subíndice. ¿Y cuál es el subíndice? Y ahí tenemos eso. Vamos a Lingo y vamos a generar el problema. Cerramos, ampliamos, x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0.
Entonces reconoció el modelo de manera adecuada. Reconoció el modelo, podemos resolverlo, pero ya lo resolvimos, así que no es la gran cosa porque es el mismo modelo. Nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces ese es un modelo pequeño para Link. ¿Qué es lo que podrían hacer ustedes? Practicar con el problema de mínimo ahora, que es el problema 3. Va a ser exactamente lo mismo, solamente que ahora es un problema de mínimo. Entonces eso es esta clase de Link. Lo voy a poner fin.